Bueno, bienvenidos a este tercer congreso virtual. Hoy voy a tratar uno de los temas que me parece más interesantes y más importantes, especialmente porque el mundo cada vez nos demuestra que finalmente la innovación termina siendo un camino de subsistencia. Y en este caso, pues vamos a tratar o vamos a enfocarnos sobre la innovación como una competencia para alcanzar la competitividad. Sobre esto, pues tendríamos mucho que decir. Yo me voy a permitir dentro de este congreso trabajar cuatro elementos importantes sobre la innovación como una competencia para alcanzar la competitividad. Primero, ¿cuál es el estado actual en Colombia con respecto a innovación y cuál es nuestro puesto dentro de el escalafón de puestos a nivel del mundo y cómo nosotros estamos dentro de ese marco general de innovación? Lo segundo, ¿qué es lo que tenemos que trabajar a nivel de culturas corporativas e implementación de la innovación como herramientas y elementos o pasos que necesitamos para poder implementar la innovación dentro de nuestras compañías y, por qué no decirlo de otra manera, también dentro de nuestro país o inclusive dentro de nuestras familias? Y tercero, pues cuáles serían tres tipos de innovación a implementar como un marco general de lo que estamos entendiendo hoy en día en innovación. Y pues bueno, me permitiría utilizar algo de la teoría de la práctica de Harvard con respecto a la visión que ellos están teniendo de innovación para el mundo y cuáles serían los elementos sobre los que venimos hoy en día trabajando. He tenido la oportunidad de formarme durante 23 años en este tema, de ser como presidente de esta compañía, trabajar una línea de innovación durante bastantes años en todas las líneas de productos y de servicios de Prime, y además de eso, pues atender y servir como consultor y como facilitador en diferentes compañías a nivel nacional e internacional. Y sobre esto poder trabajar y específicamente sobre los temas de innovación, de cómo implementar, cómo desarrollar, cómo cultivar y bueno, cómo volvernos también compañías de alto nivel de competitividad con respecto a eso. Entonces, de esto vamos a enfocarnos, vamos a utilizar este tiempo muy valioso, terminaremos en 45 minutos y esperaré las preguntas, inquietudes que surjan dentro de este escenario para poderlas atender. Lo primero que nosotros tenemos es cuál es el ranking hoy en día de Colombia dentro de los niveles de competitividad. Y hoy en día tenemos que decir que nosotros estamos ocupando un puesto que es el puesto 60 en el mundo. O sea, tenemos obviamente competidores que están mucho más atrasados dentro del proceso de competitividad. Algunos países, inclusive hoy en día de Sudamérica, que terminaron cayendo en niveles muchísimo más bajos de competitividad y bastará decir qué nos va a pasar después de esta pandemia y cómo quedaremos. Porque si bien es cierto, hay un tema de competitividad y cómo medimos en el mundo el tema de la competitividad, en donde nos enfocamos para decir que nosotros estamos en el puesto 60 o que alguien está en el puesto primero, en el puesto segundo o en el puesto tercero de competitividad. Y tenemos que entender cuáles serían esos elementos sobre los cuales nosotros necesitaríamos también trabajar. Yo siempre digo que la competitividad depende de algo básico que inclusive muchos de los científicos le han invertido tiempo y es la velocidad. O sea, la velocidad con la cual nosotros vamos desarrollando nuestros sistemas de pensamiento, nuestras estructuras productivas y dentro de las organizaciones los procesos de transformación y de cambio generan un nivel de competitividad. ¿Quiénes son los que ganan esas carreras? Pues los que terminan siendo cada vez más rápidos, inclusive para poder cometer hasta los errores que nos permiten a nosotros los mercados y cómo nosotros lo podemos hacer. Entonces, hoy en día Colombia, ¿en dónde está? Estamos en el puesto 60. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros desarrollar? Ah, bueno, independiente que estemos en el puesto 60, ¿cuál sería ese camino que nosotros tendríamos que seguir como organizaciones para poder mejorar? Cuando estamos viendo, esto lo saco de una fuente que es de la revista Semana, me parecía muy importante, y estos son los factores sobre los cuales se evalúa la competitividad en el mundo. O sea, uno, cuáles son las instituciones, obviamente, del Estado y cómo le aportan las instituciones del Estado. ¿Qué pasa a nivel de infraestructura dentro del país? ¿Cuál es su nivel de estabilidad económica? Salud y educación primaria, educación superior. ¿Cómo están hoy en día funcionando los mercados de bienes, los mercados laborales, la tecnología, el tamaño del mercado, la sofisticación de los negocios? Y hay que decir que hoy en día la sofisticación de los negocios no solamente depende de, digamos, de ese nivel técnico que se está teniendo a nivel científico, sino ya muchísimo tiene que ver con todo el campo tecnológico y la innovación.
Des en cuenta que termina siendo uno de los puntos dentro de los factores que determinan un nivel de competitividad en un país. Y adivinen cuál es el que tenemos nosotros más bajo. Pues nosotros tenemos más bajo innovación y tendríamos más bajo infraestructura. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Pues uno lo que espera usualmente en talento humano es que usualmente estas tortas pues tengan una figura mucho más redonda y que todos los componentes estén obviamente alineados y estén de una u otra manera de igual forma desarrollados. Pero lo que nosotros estamos entendiendo y que vemos dentro de esta perspectiva es que finalmente sí tenemos factores que están muy atrasados y dentro de esos pues tenemos que decir que está la innovación, toda la estructura, digamos, del Estado y el tema de infraestructura dentro de nuestro país. Pero ¿qué sí podemos nosotros administrar a nivel organizacional? Puede ser que no podamos modificar el Estado o las estructuras del Estado o la infraestructura vial, la infraestructura aeroportuaria o la estructura que necesita, digamos, un país para poderse desarrollar, pero nosotros sí podemos tocar elementos fundamentales dentro de nuestras organizaciones. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que la innovación termina siendo uno de esos factores sobre los cuales nosotros tendríamos que trabajar. Entonces, cuando estamos haciendo todos estos análisis, nosotros decimos, bueno, claro, si la innovación termina siendo uno de los factores, ¿por qué nosotros, a pesar de ser muy reconocidos a nivel de creatividad, de desarrollo de ideas, porque nosotros no terminamos siendo tan innovadores? Las organizaciones durante todo el tiempo están buscando habilidades y competencias, o sea, todo el tiempo estamos buscando una serie de talento humano que tenga unas características especiales, pero ese talento humano que nosotros de una u otra manera estamos recibiendo, pues obedece a toda una estructura educativa de formación que pues pasó durante muchos años antes de poder llegar a nuestras organizaciones, y hoy en día nos encantaría encontrar personas que tuvieran sus competencias de innovación, sus competencias de proactividad, sus competencias de orientación al logro y todas las competencias que nos encantaría siempre observar en las compañías, en las personas, pero pues esas competencias son desarrolladas por muy pocos. Pero nosotros seguimos como en la búsqueda y hoy en día decimos, ¿cuál es una de las búsquedas más importantes? Hay que buscar gente que tenga una competencia de innovación desarrollada, que tenga una gran habilidad de gestión hoy en día hacia el cambio, que tenga la posibilidad de pensar estratégicamente y de plantear diferentes alternativas o caminos frente a las circunstancias que estamos presentando. Y por qué no decirlo también, viene todo un campo importantísimo sobre el tema emocional. Pero si tenemos que ver esas estructuras de competencia, nosotros decimos hay una base de las competencias que son las de relacionamiento, otras competencias que son las de comunicación, otras competencias que son las estratégicas y por último en esa cúspide de la pirámide podemos hablar de competencias de liderazgo. Y ahí es donde empezamos nosotros a tener un factor preponderante sobre qué le está pasando al liderazgo con respecto a las organizaciones. ¿En dónde está ese liderazgo que está unido a la innovación y que hoy en día tiene que ser el jalonador para que las organizaciones tengan la posibilidad de transformarse? Tengo la oportunidad de trabajar en diferentes compañías. Creo que una de las compañías que durante los 2 últimos años me ha permitido nutrirme también y de tener una visión comparativa ha sido Amazon. O sea, no por nada son los primeros, pues una de las organizaciones más importantes del mundo, pero es porque tienen una velocidad impresionante y la capacidad que desarrollan en su talento humano es de altísimo nivel en pensamiento disruptivo, en pensamiento alternativo, en la capacidad de proponer ideas y sobre todo de materializar las ideas, pero obedece a una cultura corporativa que han venido creando y que les ha resultado siendo exitosa. Entonces, ¿hasta dónde nosotros como organización tenemos ese nivel de dinamismo y hasta dónde sí realmente le estamos apuntando a las habilidades y a las competencias o si seguimos buscando competencias que ya no sirven para nada o que pasaron a un segundo nivel o a un tercer nivel dentro de la importancia? ¿Cuáles son entonces las competencias en este momento más buscadas? Pues tenemos que ser claros, o sea, una competencia en este momento que tiene que ser altísimamente buscada o desarrollada es la innovación. ¿Por qué necesitamos nosotros innovación? Tuve la oportunidad hace muchos años de conocer una organización que no me voy a referir en este momento al nombre, y en ese momento tuve la capacidad de dictar un taller y una formación a un equipo de talento humano de toda América Latina y un equipo operativo de esta compañía. Y los niveles de rendimiento del equipo operativo eran mucho más altos que el equipo de talento humano de la otra compañía de los directores de América Latina. Y me hice la gran pregunta de, ¿qué está sucediendo con respecto a esto? ¿Por qué en esta compañía personal operativo está tan desarrollado?
pues lo que hacían era un proceso muy exhaustivo de desarrollo de competencias y de selección de competencias. Buscaban personas que más allá de las competencias que se tenían en ese momento, tenían una altísima disposición a pensar de manera creativa e innovadora y, por qué no decirlo, esa compañía se encargaba de buscar coeficientes intelectuales bastante altos. Las personas más básicas y elementales tenían que pasar por unos filtros muy exhaustivos con respecto a eso. Hoy en día, ¿en qué nos estamos encontrando nosotros? Estamos en una encrucijada. Estamos en una encrucijada porque estamos bajo una circunstancia social y económica que nos reta a nosotros al 200%. Nos está retando dentro de la posibilidad de pensar en nuevas modalidades de negocio, nuevas modalidades de trabajo, nuevas modalidades de relacionamiento, hasta nuevas modalidades de disfrute de la vida. Y entonces, ¿en dónde nos van a quedar estas competencias? Y alguien hace poco me decía, doctor, o sea, yo quiero saber si mi evaluación de competencias debería ser igual como la tenía planeada al año pasado. Le decía, pues mira, la verdad el mundo nos ha demostrado que estamos necesitando competencias diferentes. Mientras estabas en pandemia tenías que volver a redefinir todas las competencias de la compañía. Y esos diccionarios de competencias que funcionaron hasta febrero de este año ya no van a servir. Necesitamos definir otras competencias. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender de una competencia? La competencia termina siendo lo visible. O sea, pero debajo de eso visible, pues nosotros vamos a valorar actitudes, rasgos de personalidad, valores, conocimientos, motivaciones. Claro, al final yo voy a tener unas personas que se comportan de una u otra manera, personas que rápidamente levantan la mano, que tienen la posibilidad de colocar diferentes posiciones, ideas o alternativas frente a algo. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para encontrar esto? O sea, durante los últimos 6 meses he podido hacer muchas conferencias y capacitaciones sobre organizaciones diciendo, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo lo volvemos a colocar? ¿Cómo rediseñamos esta compañía? Pero lo más curioso es que muchas de ellas se demoraron una semana tomando decisiones y otras siguen 6 meses pensando, ¿qué hacemos? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las competencias, no es solamente un cúmulo de intenciones buenas en donde nosotros sí tenemos la intención de comportarnos de manera diferente o de hacer desarrollar, digamos, una competencia en mi talento humano. Debo tener muchísimas acciones concretas, directas, efectivas, que hagan que obviamente las personas de una manera muy rápida también desarrollen las competencias y atiendan esas competencias. A todos nos tocó de un momento a otro pasar de el trabajo de oficina a pasar al trabajo en casa, les tocó desarrollar la competencia, si es posible. Pero tenemos que llegar a situaciones tan agresivas como esa para poderlo desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos entendiendo por una competencia? Porque, claro, todo el mundo habla de innovación y yo veo dentro de los, digamos, dentro de los diccionarios de competencias dentro de las compañías, innovación. Y uno dice, ok, sí, lo estamos tratando como una competencia. Pues yo creo que ya ni siquiera termina siendo una competencia tan blanda, termina siendo inclusive una competencia básica. Y yo lo estoy comparando hoy en día con temas, o sea, así como hoy en día estamos hablando de los mundos digitales, que hace 15 años, 20 años, manejar un computador o administrar o saber de programas de computación era un privilegio. Hoy en día ni siquiera es un privilegio, es como hablar o como respirar. ¿Por qué? Porque yo no existo si no manejo un computador o no manejo un celular. No tengo la manera. Entonces, nos vimos abocados a desarrollar competencias digitales. Ah, sí, si usted no sabía manejar un computador o una videollamada, estaba muerto. Entonces, cuando estamos hablando ya de lo visible, de esas competencias y comportamientos observables, pues nosotros tenemos que encontrar que yo no puedo hablar de innovación dentro de un cajón, dentro del cúmulo de competencias, sino yo ya tengo que empezar a hablar de innovación de otro punto de vista, sacarlo inclusive desde una competencia observable y colocarlo casi en el nivel de cultura corporativa. ¿Todas son observables? Claro que sí. ¿Qué tenemos que sumar en este momento? Y es un momento para sumar. Y lo voy a decir también de la mejor manera. Yo puedo generar innovación, pero en una organización nunca voy a generar innovación si no tengo liderazgo. Y eso termina siendo una realidad. O sea, en las organizaciones aparecen muchísimas ideas, surgen nuevas opiniones, surgen nuevas maneras de poderlo hacer. Pero si los líderes en ese momento son absolutamente paupérrimos con respecto a la posibilidad de materializar las nuevas ideas,
eso fue totalmente un fracaso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el reto que tenemos? Tenemos que desarrollar líderes, tenemos que generar un liderazgo corporativo, organizacional, pero ese liderazgo tiene que ir enfocado en algo que es innovación. Hay unos retos fundamentales hoy en día en Revolución 4.0 y es haga las cosas más fáciles, más rápidas, más económicas, más satisfactorias y más exitosas. Bueno, ¿cuánto de eso estamos haciendo con nuestras organizaciones? ¿Qué estamos haciendo fácil? ¿Qué estamos haciendo rápido? ¿Qué estamos haciendo económico? ¿Qué estamos haciendo satisfactorio? ¿Y qué es lo que estamos haciendo exitoso? Y esa es una pregunta que durante todo el tiempo nos estamos preguntando. Entonces, aquí necesitamos líderes que además de que crean en la innovación, tengan la capacidad de materializar esa innovación, porque las ideas nos fluyen muchísimo y muchos levantan la mano y me encantan los laboratorios o los comités de innovación en donde levantan y uno dice, hay una serie de ideas, materialice las ideas, vuelva esas ideas realmente desde un concepto de liderazgo, ponga los recursos necesarios de talento humano, de infraestructura, de procesos y sobre todo llévelas hasta el final y materialice la idea para que la compañía o su organización o su área como tal se desarrolle. Entonces, hoy en día no podemos hablar de innovación sin hablar de liderazgo. Y eso nos evoca el tema de que tenemos que trabajar en culturas corporativas de innovación. O sea, yo sigo compartiéndolo. Ya la innovación no termina siendo solamente una competencia observable dentro del cúmulo de competencias corporativas. Debe ser en este momento una cultura corporativa. Y hace muchísimos años a los que nos tocó, nosotros hicimos muchísimas consultorías acerca de las culturas corporativas de calidad y fue el boom y se movió el boom y lo implementamos y lo desarrollamos. Hoy en día ya nadie está hablando, porque ya se convirtió en parte de nuestro ADN. Si yo no tengo una cultura de calidad, pues yo ya tampoco existo. Pero en este momento lo que nos está diciendo el mundo es cuál es el salto, el brinco que estamos dando sobre las culturas de innovación. Muchos ya empezaron. Conozco organizaciones sobre las que estoy acompañando hoy en día que empezaron hace 3 años o 5 años toda su cultura corporativa de innovación. Pero aquí es donde nosotros necesitamos enfocarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, pues obviamente que nuestra cultura corporativa esté hablando de innovación, que nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos, nuestros valores y hacer una combinación perfecta entre liderazgo e innovación. Recuerden, no vamos a lograr nosotros innovar si no lideramos la innovación. Y aquí es este punto importante porque a veces la innovación se nos convierte en esos bancos de ideas y de proyectos. Y todos los bancos de ideas y de proyectos, pues necesitamos personas que los gestionen, que los desarrollen y que los materialicen. Y ahí es donde empezamos a tener cultura corporativa. Les voy a compartir. Hablaba al comienzo de esta conferencia y les decía, mira, hay una cosa fundamental, la velocidad. La velocidad es fundamental. ¿Por qué? Porque en el mundo de la competitividad puede ser que yo innove, que yo desarrolle cosas, que mi organización vaya en un ritmo, pero si mi competencia va más rápido que yo, lo que va haciendo a medida que va ganando en tiempo es una brecha muy grande. Y Albert Einstein definía completamente la velocidad y decía, la velocidad es en una fórmula de la relatividad, decía, es la velocidad de transformación, la velocidad de evolución. Es la manera con la que yo acelero cada vez más rápido y le pongo un ritmo a mi organización y le pongo un ritmo a mi equipo. Y si uno va a despejar esta fórmula, miren las claves en este momento de poder desarrollar realmente una cultura corporativa desde otra línea. Primero, ¿cómo nosotros podemos empezar a acelerar? Tener clarísimo que necesitamos una velocidad. Necesitamos ir cada vez muchísimo más rápido. Si nos tomó 15 días adaptarnos a la pandemia, pues a otros les tomó 6 meses adaptarse a la pandemia. ¿Quiénes tuvieron más oportunidad de aprender, de mejorar y desarrollarse? Los que en los primeros 15 días adaptaron. Los que se demoraron 6 meses, en este momento ya no están existiendo. Los que decidieron a los 3 meses o 4 meses implementar servicios a domicilio, pues tuvieron una brecha muy grande con respecto a las ventas. Entonces, lo principal aquí es acelerar, poner un ritmo y una velocidad dentro de la organización para que esa organización pues obviamente se mueva a este ritmo. ¿Qué necesitamos? Líderes creativos y transformadores que inspiren y administren los equipos, que desarrollen todas sus creencias expansivas, que desarrollen sus emociones y que pues obviamente los coloquen dentro de esta onda. Esta es toda la última línea de liderazgo, liderazgo creativo y transformador. ¿Qué necesitamos gestionar en las organizaciones? Estructuras de pensamiento, estructuras emocionales. Es que todo eso que nos hemos venido inventando acerca de las áreas de felicidad, es un reconocimiento de que somos seres absolutamente emocionales y la innovación no se da
si no estamos nosotros basados en motivaciones. Y esto es muy importante entender. Y por último, las culturas corporativas que terminan siendo fundamentales. Si mi organización como tal, cada una de las personas empieza a aportar ideas, esas ideas van sumando y si tenemos un liderazgo que materialice, rápidamente nuestra organización puede empezar a tener una dinámica de innovación y cada vez puede abrirse muchísimos más espacios dentro de lo que en este momento nos está exigiendo un mercado o una organización. ¿Cuáles son los pasos para consolidar una cultura corporativa de innovación? Miren, el primer paso es, se tiene que definir dentro de la organización, dentro de esa planeación estratégica, que ya estamos a bordes, ya muchos de nosotros estamos desarrollando planeaciones estratégicas 2021-2022, también con todas las variables que tendremos y las que hemos venido desarrollando después de esta pandemia, pero es necesario que se desarrolle una planeación de la innovación, que la organización tenga un modelo de innovación y que garantice los elementos necesarios de la innovación. Me parece interesante siempre ver en las culturas corporativas cuando están definidas, sí, la colocamos, está dentro de los valores y la innovación y todos innovamos. Y uno dice, bueno, ¿y cómo desarrollan la innovación? No, está en la parte filosófica, estamos en la primera etapa, que es la etapa de conocimiento e implementación. ¿Cuánto tiempo te vas a gastar en la primera etapa? No, llevamos como 2 años o 3 años implementando la primera etapa, que todo el mundo entienda que es innovación. Y uno dice, pues la verdad es que la media de desarrollo de una cultura corporativa de innovación, pues debería ser también innovadora. Debería estar entre 3 meses y el máximo tiempo debería ser 1 año. Entonces, lo primero es definir, listo, lo definimos, lo tenemos dentro de la cultura, definimos un modelo, definimos la caracterización, lo hicimos de la manera que necesitáramos. El segundo paso es entrene los equipos, desarrolle sobre los equipos modelos de innovación, brinde las herramientas ágiles, las herramientas constantes o herramientas disruptivas, haga los entrenamientos en los equipos de alta dirección, haga que esos equipos de alta dirección entrenen a todas las personas, utilicen herramientas de innovación y desarrolle a toda la gente dentro de esa cultura. Tercero, constituya los comités de innovación o los laboratorios. Esto es poderosísimo. ¿Cómo nosotros hacemos laboratorios de innovación dentro de una compañía? ¿Cómo hacemos laboratorios de innovación constante o innovación disruptiva? Y hasta donde yo tengo claro que esos son 2 áreas absolutamente diferentes. ¿Y qué necesito yo hacer a nivel de endomarketing y de incentivos dentro de la organización para poder generar esto? Y por último, mida. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos 5 pasos importantes para poder llegar y encauzar y desarrollar la innovación dentro de una compañía. ¿Cuántos de estos pasos hoy en día nosotros estamos siguiendo para poderla desarrollar? Esta es la gran pregunta para poder generar. ¿Qué elementos necesitamos para nosotros poder generar innovación dentro de una compañía? Primero, seres innovadores. Y para tener seres innovadores dentro de la compañía, tenemos que trabajar en estructuras de pensamiento de si es posible. Algo de lo que me encanta dentro de la empresa es cuando las personas dicen, no, eso no se puede. Entonces, la pregunta siempre es, bueno, ¿y cómo sí lo hacemos posible? Porque nos encanta siempre el no es posible, siempre tenemos una respuesta negativa que está muy orientada hacia el temor de la imposibilidad. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a trabajar sobre los seres innovadores y lo hacemos todo posible? Entonces, aquí hay un trabajo acerca del individuo y de la persona sobre las estructuras de pensamiento y sobre esas estructuras de pensamiento sobre creencias expansivas, sobre motivaciones hacia desarrollar nuevas cosas, hacerlas más fáciles, más rápidas, más económicas y hacia comportamientos de la innovación. El siguiente punto es el saber innovador. Necesitamos modelos de innovación. Hace poco estaba en una compañía, sí, nosotros nos certificamos todos en Design Thinking. Ah, genial. ¿Cuánto están aplicando y cuánto le bajaron a toda la compañía? Ya toda la compañía me imagino que está utilizando Design Thinking. No, y entonces no es un modelo de la organización. Los modelos de la organización de innovación es porque yo defino unos pasos y todas las personas de la organización los empiezan a conocer y los empiezan a utilizar. ¿Qué recursos necesita la innovación? Y lo voy a decir, el principal recurso es tiempo. Necesitamos generar laboratorios, reuniones de innovación. Así la gente no lo quiera llamar reuniones de innovación. Toda reunión podría tener herramientas de innovación, pero el primer recurso es el tiempo. Hay que sacar el tiempo para pensar en productos innovadores, para pensar en servicios innovadores y desarrollar esto. Ah, que posiblemente necesitamos recursos financieros, posiblemente necesitamos infraestructura. Bien, todo eso se desarrolla, pero la principal herramienta para poder desarrollar innovación en recursos es el tiempo.
Por último, procesos. Hay que pensar en desarrollo de procesos de innovación. Quiere decir que yo debo tener mi proceso de innovación estandarizado en la compañía. ¿Cómo presento proyectos? ¿A dónde los presento? ¿Qué escenarios tengo? ¿Cuáles son esos gates o esas puertas de entrada o de aprobación dentro de la compañía? Y poder establecer mis procesos de innovación. Cuando vamos a hablar de innovación, tendremos que hablar de tres tipos de innovación. La primera, una innovación ágil, que son todas las herramientas básicas. Y casi que en organizaciones que están basadas en la innovación, cualquier reunión es una innovación ágil. Cada vez que nos tenemos que sentar a revisar un informe, a revisar algo que no sucedió, algo que no pasó, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer mejor? Ah, es que eso se parece a los comités de mejora. Sí, pero ¿qué herramienta de innovación ágil estás utilizando? Cuando tenemos innovación ágil, podemos saltar a innovación constante. Y la innovación constante es innovación en procesos, todos los procesos de la compañía, en los recursos de la compañía, en la fórmula de utilidades, en la manera en que materializa la liquidez dentro de la compañía, cómo participa el área de tecnología, el área financiera, el área de talento humano dentro de la innovación constante y sostenible. Y si tenemos que hablar de otro tipo de innovación, hoy en día hablamos básicamente de la innovación radical o disruptiva. Y dentro de esa innovación radical y disruptiva, ¿qué productos o servicios absolutamente diferenciadores tenemos que crear? ¿Cuáles son los nuevos tipos de clientes que vamos a tener? ¿Y cuáles son los nuevos modelos de negocio? Entonces, des en cuenta que una cosa es la mejora constante y sostenible y otra cosa es abrirnos a nuevas posibilidades. ¿Cuáles son los campos de acción que tenemos en este momento? Los dos, pero tenemos que tenerlos absolutamente claros. ¿Qué tenemos que entender como la innovación? La innovación es una herramienta. ¿Para qué? Para que las personas, los equipos y organizaciones materialicen. ¿Quiénes son los que materializan? Los líderes ayudan en la materialización. Entonces, sin los líderes es imposible hacer una materialización de la innovación. ¿Sobre qué? Sobre las ideas y soluciones creativas en todo un universo de posibilidades. ¿Qué tenemos nosotros que empezar a trabajar? Laboratorios de innovación. La organización debería tener un laboratorio o comité de innovación y usualmente lo que uno sugiere en esos laboratorios de innovación es que se dividan dos tipos de elementos. La innovación constante sobre lo que hoy en día se está teniendo y la innovación disruptiva sobre nuevos productos y servicios. ¿Sí? Nosotros veníamos trabajando sobre el tema de plataformas, obviamente, de centros comerciales, de mall virtual. Hoy decimos que ese era un proyecto que teníamos hace 6 meses, hoy lo estamos viendo materializado. Algo absolutamente diferente, algo que se sale obviamente de lo que hoy en día existe, pero funcionó y se desarrolló dentro de un laboratorio de innovación dentro de Prime. Pero los laboratorios de innovación son esos elementos que siguen dándonos el camino para poder desarrollar esto. Cuando vamos a hablar de innovación, tenemos la posibilidad de hablar de unos pasos básicos de la innovación, ¿sí? Entonces yo digo, ok, voy a crear una cultura corporativa de la innovación, creo toda una parte filosófica, determino que voy a hacer innovación constante o innovación disruptiva y sobre esos tipos de innovaciones empiezo a crear mis laboratorios, desarrollo mi proceso, mi sistema, determino tiempos, determino endomarketing de toda la campaña que estoy haciendo, pero tengo que entender un modelo. Hay muchos modelos de innovación, pero tengo que entender ¿cuáles serían esos pasos básicos que yo necesito hoy en día de innovación? Voy a decir el primer paso, sueños y proyectos. Cada uno de los empleados de la compañía, cada uno de los integrantes de la organización puede pensar en sueños y proyectos. ¿Cómo lo podemos hacer más fácil? ¿Cómo lo podemos hacer más rápido, más económico, más satisfactorio, más exitoso? Y cada uno de esos elementos me permite a mí soñar. Ojo con esto, mis sueños pueden ser muy cortos, o sea, o mis sueños pueden ser a mediano y a largo plazo, o mis sueños pueden ser absolutamente disruptivos y salidos completamente de lo que hoy en día estamos nosotros haciendo. Hace poco hablaba con una compañía de alimentos, le decían, bueno, sí, ¿qué pasa si esas papas fritas se convierten más bien en un dulce? En algo que sea muy pequeño y que eso me dé la sensación y la experiencia. O inclusive en febrero hablaba con un centro comercial y les decía, bueno, ¿y por qué no este centro comercial? Porque ya no existe en el mundo virtual. Sí, ya las nuevas generaciones, pero son sueños, son ilusiones que nos aparecen a nosotros y lo trabajamos desde sueños y proyectos. Cuando yo tengo un sueño, un proyecto, que se presentan muchísimo en la organización, y hay que decir que una de las quejas de las organizaciones y las personas que trabajan en organizaciones es que sí tienen muchos sueños y muchos proyectos de mejorar procesos, de mejorar productos, de hacer cosas, pero siempre terminan muriendo esos proyectos porque no tienen un sistema para poder canalizar esos proyectos. Yo tengo una idea de un proyecto,
Y esa idea de ese proyecto, necesito yo manejarle un acelerador y una herramienta. Tengo una idea de convertir mi empresa en el mundo digital. O sea, la necesidad de la pandemia me mostró que si yo no me pasaba al mundo digital, dejaba de existir. Ah, eso me generó un sueño, me generó un proyecto. Ese sueño, ese proyecto, tengo que empezarlo a madurar y tengo que utilizar herramientas aceleradoras. Hoy en día hay una serie de actividades de herramientas aceleradoras. Hay tarjetas para pensar en innovación, hay sistemas de pensamientos de ruletas, puedo utilizar yo sistemas para poder definir con claridad un proyecto, puedo utilizar metodologías experienciales, vivenciales, las que ustedes quieran, para poder tomar esa idea y trabajarla y madurarla. Puedo utilizar reuniones muy enfocadas de proponga ideas adicionales, desarrolle elementos adicionales. Aquí yo les coloco una diapositiva de las 15 tipologías de herramientas que nosotros hoy en día utilizamos dentro de Prime para poder empezar a tener herramientas aceleradoras y poder empezar a hacer que los equipos bajen más información a nivel de la innovación. Cuando yo he terminado de tener el sueño, ok, yo quiero un mundo digital dentro de mi compañía, pensé de qué manera lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, qué recursos necesitaría, cuáles son mis posibilidades, en qué redes, cuál debería ser mi página, cuál debería ser mi e-commerce, cómo debería yo trabajarlo, pues he hecho un trabajo de maduración con unas herramientas aceleradoras y me puedo ir a un prototipado. Hoy en día en el mundo, los prototipados pueden ser prototipados de papel, que eran dibujos que podíamos nosotros hacer de prototipos, maquetas que funcionan mucho dentro de la arquitectura, por decir algo, o prototipados de estructura real o prototipados digitales. Buena parte de las compañías hoy en día multinacionales en ventas de productos están utilizando realidad virtual o realidad aumentada para poder vender productos o servicios o poder generar experiencias de clientes. Pero ¿qué es el prototipado? Son los pilotos y lo hemos nosotros conocido durante mucho tiempo. Yo voy a pensar en un piloto, voy a pensar en algo que necesito dentro de mi proyecto de innovación y hago un piloto de tal manera, o lo explico o lo coloco de tal manera que pueda tener un nivel de validación. ¿Me puedo equivocar dentro del piloto y dentro de mi innovación? Sí. Y esta es una de las cosas que más le cuesta a las empresas y a las personas en innovación, porque todo el mundo tiene el temor de equivocarse. Todo el mundo tiene el temor de perder recursos en innovación, pero eso es la innovación. Tengo que perder muchos recursos muchas veces, tengo que experimentar muchas veces de manera diferente. Y aquí me uno muchísimo a una frase que dice Thomas Edison y dice, he encontrado 10.000 maneras de no hacer una bombilla. Quebró 10.000 bombillas antes de encontrar la manera de poder hacer una bombilla. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en el mundo de innovación, es porque usted se arriesgó puntualmente a probarlo muchas veces. Amazon no apareció este año ni el año pasado. Amazon lleva 25 años intentando encontrar la manera de innovar, de poder mejorar, de poder crecer, de poder desarrollar, y lo hizo de manera constante, rápida, adaptable, y pues finalmente lo pudo lograr y puede ser hoy en día una de las compañías de mayor nivel de éxito. Pero porque eso es lo que vive. Una de las situaciones que más escucho cuando estamos haciendo talleres es en Amazon México es, miren, a veces terminamos de organizar un proceso y cuando el proceso está medio estable, ya viene el siguiente proceso que lo modifica. Claro, la velocidad es tan rápida que los prototipados terminan de ser prototipados, los terminan ejecutando, lo estabilizan, pero ya viene la nueva idea de cómo hacerlo más rápido, más fácil, más económico, más exitoso. Entonces, prototipar termina siendo muy beneficioso. Si yo tengo una compañía y tengo un proceso de proyectos para innovación constante o innovación a mediano plazo, posiblemente haga que las personas desarrollen antecedentes, resúmenes ejecutivos, planteen un problema, justifiquen el proyecto, presenten algunos indicadores de resultado, impactos, a dónde lo vamos a hacer, cuál podría ser el cronograma, el presupuesto, para yo poder aprobar de una u otra manera un proyecto de innovación. Pero yo lo puedo hacer ágil o lo puedo hacer muy lento para poder generar un proceso de aval dentro de nuestra estructura de innovación. Cuando yo ya tengo prototipado, yo puedo pasar a un proceso de aprendizaje. ¿Qué es el proceso de aprendizaje? Es un sistema de test. El aprendizaje es un test en donde yo he colocado un piloto y le pregunto a mi público objetivo, bueno, ¿cómo les pareció el producto? ¿Les gustó el producto? ¿Les gustó el nuevo proceso que estamos? Sí, sí me gustó, no me gustó, no fue un fracaso. Bueno, independiente de eso, hago un proceso de aprendizaje. Y yo siempre les digo en los cronogramas de innovación, hagan que todos los proyectos se devuelvan acá 2 o 3 veces. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros vamos corriendo contra la innovación, terminamos sacando productos y los clientes a veces terminan teniendo experiencias desagradables frente al proceso de innovación, y lo que le pasa a la innovación o al sistema de innovación en la compañía es que se frustra. Entonces, necesitamos entender que el error hace parte del proceso de aprendizaje, pero que ese proceso de aprendizaje lo capitalizamos cuando lo metemos dentro de la organización, lo volvemos a procesar y nos sentamos a pensar cómo hacerlo de manera diferente y hacerlo mejor. ¿Qué es importante dentro de esto? Entender que esto es un sistema, que yo debo seguir unos pasos, que ¿quién debe tener clarísimos los pasos? Todas las personas. Si ustedes se dan cuenta, para cada uno de estos pasos, posiblemente necesitamos desarrollarle competencias, habilidades o conocimientos a las personas dentro de la organización, y este es el trabajo que tenemos nosotros que hacer. ¿Por qué? Porque pues finalmente las personas todavía muchos seguimos pensando que crear o innovar termina siendo algo muy exclusivo, cuando finalmente es un don que nos pertenece a cada uno de nosotros, y hay que decir, todos tenemos la capacidad de innovar, todos tenemos la capacidad, cada cuánto innovamos, cada cuánto hacemos que las cosas pasen de manera diferente y lo estamos nosotros haciendo de forma consciente. Entonces, cuando nosotros entendemos que esto es un don que nos corresponde como raza humana, pero que si ese don yo no lo utilizo, no lo pongo en práctica, pues yo voy perdiendo esa habilidad o la voy disminuyendo. Pero cuando yo lo estoy entendiendo, empiezo a motivarlo, a incentivarlo durante todo el tiempo, a hacer que la gente investigue, que presente nuevas propuestas, que haga benchmark, que presente unas posibilidades de cómo lo podría hacer posible, ¿sí? Que piense siempre en el sí, más allá de eso no se puede, eso es muy difícil, eso es muy costoso, nosotros no lo podríamos hacer, nunca podríamos llegar, que son las ideas generalizadas dentro de nuestra sociedad que termina siendo absolutamente incompetente. Ahora, ¿cuál es el punto? Sigo yo un proceso, en este momento, desde sueños, le aplico herramientas a ese proceso para poder trabajar ese proceso de sueño de innovación, hago prototipados, miro cómo funciona y pues hago los test necesarios. Y miren, esta conferencia la hemos tenido nosotros con pequeñas empresas y decían, pero es que nosotros como pequeños empresarios no lo podemos hacer. Sí, sí lo podemos hacer. O sea, usted prefiere, si su capital son 10 millones de pesos, yo no puedo arriesgar mis 10 millones de pesos en mi innovación. Tendría que intentar arriesgar dos y probar con dos y mirar cómo funciona ese prototipo, aprender de ese prototipo antes de terminar invirtiendo el resto. Entonces, los pasos de innovación funcionan a todas las escalas. ¿Quién decide la escala de la innovación? Pues obviamente el tamaño de la compañía, el tamaño del empresario y pues obviamente también la visión del líder que tiene que ayudar y facilitar este proceso de materialización frente a la innovación. Ahora, una innovación sigue un último paso, que es el quinto paso, que es la experiencia wow. O sea, ¿qué sentido tiene que nosotros como organizaciones hagamos innovación si al final la experiencia no va a ser satisfactoria y exitosa para los clientes? Esta es una discusión que tenemos durante todo el tiempo en nuestra compañía. Nosotros como Prime tenemos que generar en todas las circunstancias experiencias wow con cliente. Cuando no generamos una experiencia wow, algo sucedió dentro de esa escala, pero nuestro reto será poder generar una experiencia wow. ¿Por qué hay una experiencia wow? Nuestros compradores y nuestros clientes y el mundo realmente se mueve desde una conexión absolutamente emocional. Yo puedo tener 5 proveedores presentándome las mismas condiciones, pero le voy a comprar al que mejor me cae, porque las condiciones pueden ser las mismas. Entonces, ¿qué es esto? Que yo genero otro tipo de relaciones que están orientadas a esto y que necesito durante todos los momentos y experiencias con mi cliente generar experiencias wow. Experiencias que no solamente conecten desde el mundo de los pensamientos, sino que conecten desde el mundo emocional. ¿Y qué es una experiencia wow? O sea, como yo después de tener esto construyo una experiencia wow, pues he debido seguir un proceso de innovación que viene desde un proyecto, desde un sueño, y desde ahí nace todo. Y el punto del proyecto, el sueño, alguien también me decía, pero bueno, nosotros ¿cómo hacemos para que los equipos empiecen a tener más proyectos y más sueños? La creatividad es un don que tenemos, pero la creatividad se alimenta de las experiencias y de lo que nosotros vemos, escuchamos, experimentamos. ¿A qué me refiero yo esto? Que la creatividad se alimenta de las películas, de los libros, de los viajes,
de todas las experiencias que yo estoy teniendo. Entonces, si yo también creo unas dinámicas en mi organización para que las personas se cultiven desde esas líneas de poder recibir mucha información, pues tendrán la capacidad de crear más. Entonces, sigo yo una rutina de sueños y proyectos, hago un proceso de herramienta aceleradora, utilizo pues obviamente todo mi prototipado, genero un proceso de aprendizaje sobre esa innovación, que al final genera una experiencia wow, y esa experiencia wow se traduce en que había un trabajo por hacer. Hace poco alguien me decía, pero es que yo a veces me pongo a mirar que hay que por innovar y yo ya como que ni encuentro. Entonces decía uno, pues claro, hace falta alimentarse de muchas posibilidades. Si yo voy a crear una cafetería, bueno, ¿y usted cuántas cafeterías en el mundo visitó? ¿Cuántas posibilidades y estructuras de servicio vio? ¿Cuáles fueron las posibilidades de colocar la mesa, de decorar el lugar, de poder preparar el mismo café, de poderlo servir en una taza diferente? Entonces, como que empezamos nosotros a entender que cada uno de los elementos que compone el negocio o que compone mi organización puede ser absolutamente diferencial. Esta semana veía algo que me parecía sorprendente, o sea, veía a una de las personas que más ha hecho desarrollos de innovación y estaba volando en un prototipo en donde tenía en sus manos unos cohetes y en las piernas tenía como un sistema como de cola de pájaro, y pues simplemente lo que hacía el sistema era que levantaba completamente su cuerpo y le permitía volar a una altura aproximadamente de 2 metros. Decía, wow, o sea, sí, fue algo que nosotros nos imaginamos, era un trabajo que teníamos por hacer, pero alguien decide hacerlo. Alguien decide generar ese trabajo, poder crear una experiencia que se parte de una necesidad y al final tiene la oportunidad de poder crear una experiencia wow. ¿Qué es la experiencia wow? Muchos hablamos del factor wow. Es un factor sorpresa. Es un factor sobre el cual todavía nosotros seguimos determinando qué es lo que nosotros necesitamos. La gente sigue cambiando los celulares no solamente por moda, es porque hay una experiencia wow en el siguiente celular. Es porque esa innovación constante que se está presentando por parte de ese producto, todas las veces me está ofreciendo algo nuevo, por eso nosotros lo terminamos cambiando. Entonces, las experiencias wow son unas experiencias que me sorprenden con respecto a algo que puede ser una necesidad existente o una experiencia inexistente todavía o de trabajo. Hablábamos acerca de estos días de, por decir algo, las ferias virtuales y muchos decíamos, wow, son experiencias wow, son experiencias diferenciales. O sea, ¿qué tenemos nosotros que aprender dentro de esto? Hasta dónde yo veía a mis sobrinos o a mis hijos jugando en internet, los videojuegos. Yo hoy en día puedo tener yo relaciones con videojuegos y puedo tener una experiencia con videojuegos, y yo hoy en día como eso lo voy a transferir a las compañías y terminamos nosotros generando experiencias wow. ¿A dónde está la innovación? Puedes hacer innovación en procesos, en todos los procesos de la compañía. Puedes hacer innovación en los recursos que hoy en día utilizas dentro de la compañía. Puedes hacer innovación en la manera en que generas ventas, en que generas costos, gastos, utilidades, en la fórmula del negocio, en nuevos clientes, en nuevos productos o servicios y algo importante, en nuevos modelos de negocio. Bien, yo con esto termino de cerrar diciéndoles, tenemos un camino todavía que desarrollar. Yo parto hoy en día de la creencia que la gente tiene que terminar desarrollando esta competencia de innovación como desarrollamos la competencia de administrar o manejar un computador o manejar un celular, y entender que hay sistemas en donde nuestro cerebro va a terminar funcionando de manera automática para ver varias alternativas al mismo tiempo y poder desarrollar, crear, porque pues ese es el camino que vamos a tener nosotros de subsistencia. Hay que crear culturas corporativas de la innovación más allá de una competencia y poder trabajar sobre laboratorios, comités, proveyendo recursos, en donde el recurso más importante es el tiempo, y poder diseñar modelos ajustados a cada compañía para que cada compañía pueda hacer sus proyectos de innovación. Ese es el camino de la subsistencia. Yo les quiero agradecer por su asistencia. Voy a estar aquí unos minutos para poderles atender inquietudes, dudas con respecto a este proceso de innovación. Sobre lo que ustedes sabían, tengan, pues preguntar dentro de esta conferencia. Entonces, pues bueno, pues estoy como abierto aquí a las posibilidades y ya Jenny nos ayudará con la revisión de las preguntas.
Francisco, mil gracias por esta conferencia de innovación. En nombre de Prime Business y Mi Planilla expresamos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su participación. En este momento los invitamos a dejar sus preguntas en el chat que nos aparece en la barra inferior del menú de opciones. Nos aparece el logo de un chat con la opción chatear. Si tienen alguna pregunta, indíquenla a través de este medio para podérsela realizar a Francisco. Nos dicen por aquí, ¿cómo saber en qué tipo de innovación se encuentra mi empresa? Mira, las innovaciones están divididas en tres. Hay una innovación que es ágil, que es la innovación que vas a realizar durante todo el tiempo, en las reuniones pequeñas, tomando las decisiones básicas, y esa debería ser la primera que debería estar instaurada. La siguiente es la innovación constante o sostenible, que tiene que ver con el desarrollar productos sobre productos ya construidos dentro de la compañía. Entonces son mejoras de productos o servicios y eso nosotros lo determinaríamos como innovación constante. O mejoras de procesos ya existentes, eso es innovación constante. O utilización de recursos de manera diferente, eso es innovación constante. Entonces la innovación constante parte de algo que ya está existiendo dentro de la compañía y yo cómo voy a hacer ese sistema de optimización dentro de la compañía. ¿Sí? Ahí sé si tengo innovación constante. ¿Cuándo sé que es útil esa innovación constante? Cuando hago las cosas más fáciles, más rápidas, más económicas, más satisfactorias y de una u otra manera más exitosas. Entonces, ahí yo ya puedo ubicarme que estoy haciendo innovación constante. Sin embargo, necesito instaurar un modelo. Ya yo sé qué modelo es el que tengo innovación constante. Si es disruptiva o radical, que es una cosa absolutamente diferente, es porque estoy generando productos o servicios que hoy en día no están existiendo de esa manera en el mercado. Que estoy llegando a tipos de clientes en los cuales nunca hubiera llegado anteriormente. Y que además de eso puedo crear nuevos modelos de negocio que todavía no estaban implementados dentro de la compañía. Entonces, no parte de algo que ya estaba dentro de la compañía, sino es absolutamente disruptivo y parte desde otra línea. De hecho, usualmente los equipos terminan siendo completamente diferentes. De acuerdo, Francisco, mil gracias por esta respuesta. Nuevamente invitamos a los participantes si tienen alguna otra pregunta que realizar, nos la indiquen a través del chat que aparece en la barra inferior de opciones en sus pantallas, a través de la opción chatear. Nos indican por aquí, ¿cómo sé que estoy innovando? Pues, la pregunta importante de la innovación tiene que ver con empezar también inclusive a medirla. O sea, yo no innovo, o sea, hay una innovación espontánea siempre en las compañías porque las personas y todo el mundo siempre levanta la mano para aportar ideas. O sea, siempre hay una innovación espontánea, por lo menos en el paso uno. El punto no es esa innovación en paso uno de sueño, donde yo tengo realmente el resultado cuando yo materializo. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy generando innovación? Cuando tengo nuevos productos, cuando tengo nuevos servicios y mis clientes me los están agradeciendo y me los están colocando como posibles o viables. ¿Cuándo más? Cuando de una u otra manera mejoro los procesos, optimizo los tiempos, obtengo más utilidades con lo que hoy en día estoy yo haciendo de manera básica y ahí yo puedo saber si estoy teniendo innovación. Pero lo veíamos inclusive dentro del modelo de innovación y en el modelo de innovación se los planteaba. Nosotros no podemos tener, por decir, algún modelo de innovación sin medir el modelo de innovación. Entonces yo necesito medir cuáles son esos proyectos que van ingresando todo el transcurso de la innovación y cómo al final yo lo puedo sacar en un producto o en un resultado final. De acuerdo, mil gracias. Nos realizan otra pregunta. ¿Cómo innovar con el teletrabajo y a la vez con trabajo presencial si tengo equipos en las dos modalidades? Creo que hoy lo hablaba Claudia en la primera conferencia y me gustó el concepto de los híbridos. O sea, no había escuchado ese concepto de esa manera. Y entonces decía híbridos. Ah, es que vamos a tener gente en teletrabajo y vamos a tener gente presencial. Aquí el punto es que los laboratorios o los comités, pues tienes que crear un tiempo y un escenario en el cual vas a hacer los comités de innovación. Entonces, si yo tengo unas personas en la oficina y otras en teletrabajo, tengo que buscar un mecanismo, sea virtual, para que todos estemos conectados y podamos hacer el trabajo. O puedo dividirlos en dos tipos de equipos.
un equipo de innovación con los que tengo en teletrabajo y otro equipo de innovación con los que tengo en oficina. Y desde ahí pues puedo crear los comités sobre las actividades que obviamente estén desarrollando. Yo lo que siempre digo es que la innovación empieza por algo pequeño. O sea, claro, hay personas que vamos a tener dentro de las organizaciones más desarrolladas y menos desarrolladas, más dispuestas y menos dispuestas, más competentes y menos competentes, pero necesitamos empezar a desarrollar el equipo. Hay una situación que me parece súper interesante. El equipo puede estar desarrollado y dispuesto a innovación, pero el líder no. Fracasó completamente. Pero el otro caso es, el equipo no está desarrollado, pero el líder sí es absolutamente innovador. Inmediatamente el equipo se empieza a mover porque hay que hacer entrenamiento, pero la persona que toma las decisiones y que facilita el proceso de innovación y materializa la innovación es viable. Entonces, por eso cuando estamos seleccionando y desarrollando líderes, si los líderes son los innovadores, la empresa va a jalar independiente de la circunstancia que tenga hacia abajo. Pero si la fórmula es inversa, en donde el líder no tiene ninguna característica y su equipo sí, no va a servir de nada ningún proceso de innovación. Entonces, hay que trabajar sobre los escenarios, hay que mirar los escenarios y hay que garantizar los escenarios. Si el escenario es teletrabajo, pues garantizaremos escenarios como estos. He tenido ahora sesiones de innovación en el mundo virtual y funcionan exactamente igual, crean las salas, discuten, presentan los proyectos, se van avanzando y se tienen de la igual manera. Ah, que es que en el mundo presencial es tan chévere porque tenemos papeles de colores, podemos pegar en los muros, hacer todo eso. Pues el mundo virtual hoy en día nos ofrece un mundo de posibilidades con respecto a eso. Entonces, hay que buscar las herramientas necesarias para poder trabajar desde ese mundo de teletrabajo y desde el mundo presencial en esos híbridos y poder organizar los equipos dentro de los comités o laboratorios de innovación. ¿Bien? De acuerdo, Francisco, mil gracias. Aquí para las personas que nos preguntan respecto a las memorias o la grabación de las conferencias, les recordamos que a partir del día de mañana estarán dispuestas a través del canal de YouTube de Prime Virtual y también el día de mañana pues estarán disponibles por el mismo espacio de la agenda académica de la Feria Prime Mall Virtual como pregrabados, ¿de acuerdo? En este momento ya no tenemos más preguntas. Francisco. Listo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo y bueno, los esperamos en el resto de conferencias. Muchas gracias, Jenny. Gracias, Prime, por este espacio.